Entonces, no es ver las cosas por encima. Porque es mucha la demanda. ¿Y por qué tanta demanda de droga? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué no atender las causas? Y además, ¿por qué culparlos? Esto que dicen que los migrantes llevan droga. No, los migrantes van a buscarse la vida, van a trabajar, porque también desde el tiempo del presidente Kennedy no ha habido un programa del gobierno de Estados Unidos para ayudar a los pueblos pobres de América Latina y del Caribe. Desde los tiempos del programa de la Alianza para el Progreso. ¿Cuánto aportan para los pueblos de Centroamérica, para los pueblos del Caribe, para los pueblos de América Latina? ¿Cuánto ayudan? ¿Qué porcentaje significa lo poco que entregan? Que es mínimo con relación a lo que se destina a el armamentismo, a la industria bélica. Que aquí porque los convencimos y se portó muy bien el presidente Trump y requete bien el presidente Biden, y se aceptó de que ya no se aplicara el llamado Plan Mérida. ¿Qué le entregaban a México? Además de que era un poco, todo era armamento, helicópteros para ejecutar masacres, equipo sofisticado para atender efectos, no las causas. Se tomaban la foto los embajadores de Estados Unidos con las autoridades mexicanas entregándoles el armamento para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia en México. En vez de entregarle un cheque para el desarrollo, para crear empleos en las comunidades de origen de donde son los migrantes. En vez de apoyar con eso, cooperación en armamento. Y además, muy limitada. Yo creo que tiene que atenderse el problema de la migración con acciones de bienestar, creando oportunidades de empleo para los jóvenes. La gente, lo hemos dicho muchas veces, no abandona a su comunidad, a su familia por gusto, lo hace por necesidad. Y la migración tiene que ser opcional, no forzada. Y eso debe de ser un postulado del más alto nivel para todos los gobiernos. Entonces, lo de la migración, lo de las drogas, se está atendiendo, vamos avanzando, es buena la relación con Estados Unidos, tenemos diferencias porque pues somos países
libres y soberanos. Entonces, no podemos coincidir en todo, son enfoques distintos. Cuando yo digo abrazos, no balazos, ¿qué es eso? Dicen. Se ríen, se burlan, y otros no le entienden. ¿Por qué? Porque son concepciones distintas. Yo comprendo de que hay quienes piensan que se pueden resolver las cosas con el uso de la fuerza y que el mal hay que enfrentarlo haciendo el mal. Y yo sostengo que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y que no basta con cárceles y con amenazas de mano dura y con leyes más severas y con la pena de muerte. No. La paz, la tranquilidad, el bienestar son frutos de la justicia. Y no todos los seres humanos, son muy pocos o posiblemente nadie nazca mal, nazca malo por naturaleza, son las circunstancias. Y si cambiamos las circunstancias, cambiamos el comportamiento de las personas. Pero esa idea es como de marcianos para algunos, porque ellos todo es fuerza. No sé, en algún país han de haber creado los Robocots. En los tiempos de los que ya son adultos ahora, ¿no? ¿Cómo se llamaban los Robocots? Había no, de los muñecos, todos estos forrados. Pero era Robocop el primer policía, digamos, que tenía todos para frenar tecnológico. Pero había unos personajes, estoy hablando de hace 40 años, dos muñecos así. Presidente, y finalmente de mi parte, preguntarle... ¿Germán no era, no? ¿Cómo, perdón? Germán. Sí, no, pero eran 2 o 3 en una serie. Sí, es... Bueno, y luego pasó eso a la pantalla, a las redes, y ahí están actuando, ¿no? Queriendo resolver todo con balazos. presidente, faltan 59 días para que concluya su mandato. Usted ha advertido que uno de los compromisos que tiene pendientes es el tema de Ayotzinapa. En este sentido, preguntarle, en días pasados, ayer, antier, hubo un ingreso a las instalaciones militares ahí en Guerrero. Un par de padres asistieron a esta diligencia, pero el grupo mayoritario de padres de familia, porque ha habido una división, están rechazando la diligencia como tal. ¿Qué decirles y realmente qué va a suceder? ¿Hay condiciones para que en 59 días pueda haber mayores avances en el caso de Ayotzinapa? Bueno, estamos dedicados en estos últimos días a buscar a los jóvenes, porque eso es lo más importante,
encontrar a los jóvenes y tenemos que buscarlos por todos lados. Estamos incluso hablando con quienes están detenidos, quienes fueron liberados indebidamente, porque está demostrado que participaron en la desaparición de los jóvenes. Y estamos hablando con ellos para pedirles que nos ayuden. Se aprobó una ley de amnistía. Vamos a ayudar a quienes nos den información. Eso lo venimos haciendo todos los días. Eso es lo que más nos importa. Y como llegó el momento de que primero, durante algún tiempo, se habló de que los responsables tenían que ver con autoridades locales de esa región de Guerrero, presidentes municipales, policías municipales, coludidos con una banda de delincuentes conocida como Guerreros Unidos. Eso predominó durante mucho tiempo. De repente empiezan a manejar de que la desaparición de los jóvenes era responsabilidad del ejército. Una periodista, Anabel Hernández, muy irresponsable, sacó un libro y un capítulo lo titula así: fue el ejército, sin presentar una sola prueba. Entonces, esta periodista, muy vinculada a la DEA, fue de las que iniciaron con esto. Y tengo elementos para sostener que esta periodista es muy calumniadora, porque hizo lo mismo conmigo, sin ninguna prueba. Escribió un libro que publicó 15 días antes de las elecciones pasadas, sosteniendo de que en el 2006 me dieron dinero los narcotraficantes de Sinaloa, sin una sola prueba. Y en el caso de Ayotzinapa, ella fue testigo para que al encargado de la comandancia municipal de Iguala le otorgaran en Estados Unidos asilo. Y en la sentencia donde le dan el asilo al responsable de la comandancia de la Policía Municipal de Iguala, los integrantes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, al que pertenece la DEA, sentenciaron de que la desaparición de los jóvenes no pudo haber sido un asunto de autoridades locales con Guerreros Unidos, sino que se explicaba más con la intervención del gobierno federal y de policías federales y desde luego el ejército.
Entonces nosotros no hemos encontrado ninguna prueba de que el ejército haya actuado en la desaparición de los jóvenes. Solo fueron algunos elementos, presidente, los que están señalados ante las autoridades correspondientes. Los que están señalados están en la cárcel. Y eso no lo había hecho ningún gobierno, o mejor dicho, no lo había hecho el gobierno anterior. Todos los militares que están señalados están en la cárcel. Creo que son 17. Bajo proceso, ¿no? Porque algunos ya... Unos en la cárcel, otros bajo proceso, pero con juicios. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Sin embargo, hay integrantes de las organizaciones de derechos humanos, como la Fray Bartolomé, el PRO, y una organización de la montaña de Guerrero, de un abogado, Tlachinol, y periodistas, no solo Anabel, que sostienen que fue el Estado y que fue el Ejército. Claro, el Estado sin duda, porque participaron autoridades municipales, autoridades estatales, autoridades federales, que fueron los que querían darle carpetazo al asunto con la llamada verdad histórica de que habían concentrado a los jóvenes y en una cosa horrorosa, que los habían quemado en un basurero y habían tirado sus restos a un río. Todo lo que se demostró que era falso. Pero el que había creado esa supuesta verdad histórica, el procurador anterior, estaba libre. Entonces, mucho enredo, muchos intereses, y estamos buscando la forma de esclarecer todo, y hay desde luego un pacto de silencio mafioso, y estamos enfrentando eso con apego a la verdad. ¿Este pacto de silencio podría incluir a los militares que están bajo proceso, presidente? ¿O por qué participarían ellos en una situación así? Y la otra pregunta sería, estas ONGs, el PRO, Tlachinolan, han sido históricamente organizaciones que han hecho un trabajo muy loable en favor de los derechos humanos. Históricamente han documentado violaciones graves de derechos humanos en distintos sexenios, Calderón, Peña Nieto, realmente. ¿Cuál interés pueden tener ahora en no hacerlo como lo hacían antes? Pues puede ser por vinculación con organismos internacionales. Por ejemplo, quienes han promovido más esta versión de que fue el ejército son integrantes de organizaciones de derechos humanos de la OEA. Estamos hablando aquí de la OEA. ¿Qué confianza le podemos tener? O sea, hay una, ¿cómo se llama la de derechos humanos de la OEA? Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Saben quién fue secretario general? Ejecutivo. Secretario ejecutivo. Álvarez y Casa, que es uno de los más acérrimos adversarios nuestros del bloque conservador, un falsario. Ese fue, y en ese entonces suscribieron acuerdos
Tlachinola, el PRO con el gobierno del licenciado Peña Nieto. Acuerdos. Para que vinieran los expertos internacionales. Ah, sí, con acuerdo. así es, hicieron esos acuerdos y no sé si en su momento informaron a los padres. Pero hay otras cosas. Ellos, por ejemplo, asesoraron a los que estaban presos por la desaparición de los jóvenes, argumentando de que habían sido torturados. Y sí, algunos fueron torturados y se demostró, pero otros no. Y sí participaron. Y cuando los dejan libres por la supuesta tortura, estos organismos de derechos humanos que tú mencionas, celebraron la resolución del juez de dejarlos libres. Por eso nos ha costado más trabajo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién sabe? ¿Qué tratos tienen con las autoridades locales de Guerrero para desviar la atención y orientar todo al ejército y ya no seguir hablando de las autoridades locales? El presidente municipal de Iguala ya no está acusado por la desaparición de los jóvenes, está acusado por otros delitos. Y así otras autoridades. Y ya todo fue el ejército. Eso es lo que nos genera desconfianza. Y lo otro, que es menos grave, es el sectarismo. En estos casos es menos grave. El sectarismo lleva a cometer errores graves en una organización social, incluso en una guerrilla. Por sectarismo se enfrentan compañeros. Entonces, si se tiene una idea, que yo respeto, pero no comparto, de que por antonomasia el ejército es autoritario y reprime, y no se toman en cuenta otra serie de factores, pues fue el ejército. Nada más que yo conozco la historia de México, conozco la historia del ejército mexicano, conozco la historia de otros ejércitos. Y para empezar, en el caso de México, nuestro ejército viene del pueblo. Aquí en México, y esto es bueno que se sepa, porque no se conocía, los 26, 28 generales de división en activo. ¿Cuántos almirantes hay en activo? 14. No pertenecen a la oligarquía de México. No son ricos. No es lo que sucede en otros países que no quiero mencionar para no herir susceptibilidades. El ejército mexicano, la Marina, se forma
del mismo pueblo, se constituye con la participación del pueblo. Se los decía yo a los padres de Ayotzinapa, los soldados son de las comunidades donde ellos viven, donde viven los muchachos que lamentablemente están desaparecidos, donde de donde son los que estudian en las normales rurales, los que estudian en Chapingo. Como conozco todas las comunidades de Guerrero y de Oaxaca y todas las comunidades pobres de este país, pues sé de lo que se trata. Por eso digo de que el soldado es pueblo uniformado. Entonces, además, cuando han cometido errores, pues es por órdenes de la autoridad civil. Entre otras cosas también es importante aclarar que yo no acepto otorgar impunidad a nadie, ni a mis hijos, ni a mis familiares, porque yo no estoy aquí para encubrir, para convertirme en cómplice. No me eligieron para eso. Además, en el caso de que se demuestre que son soldados los que desaparecieron a los jóvenes, ¿por qué vamos a ocultarlo? En el supuesto de que hayan sido soldados, tienen que ser castigados. Si los que están, los 17, no se les ha probado que haya sido por la desaparición, están ahí por omisión y por posible vinculación con la delincuencia organizada, pero están ahí. Pero lo que hicieron ellos, aún que se tratara de más elementos del ejército, soldados, oficiales, eso no puede significar manchar a una institución como la Secretaría de la Defensa. Se castiga, y esa convicción la tengo yo y la tiene el general secretario. O sea, el que comete un delito en las Fuerzas Armadas se castiga. No se encubre a nadie, sea quien sea. Esto lo hace Marina y lo hace la Defensa. Entonces, por eso también es importante, porque esta opinión que yo estoy emitiendo la comparte mucha gente. Si vemos lo que dice el pueblo, la opinión que tiene el pueblo, o la mayoría del pueblo, sobre Marina y sobre la Defensa, vamos a poder constatar que no necesariamente es mala. Y esto también lo digo porque escuché a un ministro de estos cuyo nombre es preferible olvidar, diciendo que lo mío es un capricho, lo querer reformar el Poder Judicial, porque ellos no aceptaron que la Guardia Nacional perteneciera a la Secretaría de la Defensa y que por eso me enojé.
Claro que quiero que la Guardia Nacional pertenezca a la defensa, ¿pero por qué? Porque la Guardia Nacional nos costó mucho trabajo constituirla, tiene 120,000 elementos y no queremos que pase lo que sucedió con la Policía Federal que manejaba García Luna. Porque ¿qué preparación tenía García Luna? Entró al CISEN, al Centro de Espionaje, conocido como CISEN, exactamente cuando entra Salinas. Él entra en 1989. Ya quisiera yo que fuese muchísimo antes, de siglos de historia pasada, porque es muy tenebrosa esa historia. Pero él comienza en 1989, se forma en el CISEN, en el Centro de Espionaje. A él es el que mandan a buscar al segundo tirador cuando el asesinato de Colosio. Y luego sigue ascendiendo y llega a ser secretario de Seguridad Pública. ¿Con qué doctrina? ¿Con qué profesionalismo? Nada. Ambición por el poder y ambición por el dinero. Entonces, no queremos que pase eso con la Guardia Nacional. Queremos que sea una rama de la Secretaría de la Defensa para encargarse de la seguridad pública y proteger a los mexicanos. No queremos que se corrompa, queremos cuidar. Pero este ministro sostiene que fue por eso que me molesté. No, estoy molesto porque se han dedicado a liberar a presuntos delincuentes y porque está completamente echado a perder el Poder Judicial.